Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy aquí y ahora el que soy. Entonces, en este video voy a revelar todos los secretos sobre no solamente Jacobo Greenberg, Pachita, el ser que se adentraba dentro del cuerpo de Pachita y sobre el libro Chamanes de México, que bueno, hay varios tomos de Chamanes de México, pero resulta que bueno, hay muchos libros de Jacobo Greenberg que a mí me gustan, como lo es La teoría de la sinergia, Meditación autoalusiva y Chamanes de México. En este caso, los chamanes de México tiene que ver con este grupo de curanderos alrededor de la República Mexicana, o sea, México, los Estados Unidos mexicanos. Claro está, que en toda la República se conocía aquí y ahora. Entonces, no voy a hablar de los pseudocientíficos que creen que Jacobo Greenberg o hacer un video alusivo a él es como ya tener la verdad total y completa, sino que admito aquí y ahora que yo, al igual que ver algunos de esos autores de videos con millones de reproducciones, puede colmar mi paciencia por lo que se pueda decir, o es como si cualquier meme tonto en Facebook pusieras una frase y abajo el nombre Jacobo Greenberg con una foto de él y ya. Es la Biblia magna de los científicos o de los pseudo espiritistas o espirituales. Aquí y ahora debo reconocer públicamente que Jesús, el Cristo de Galilea, es el mejor de los tres poderes magníficos de la luz primordial, que son los curanderos, sanadores, que prestan servicios de la luz para otras personas, como lo es el hermano que se metía dentro del cuerpo de Pachita. Dos, los guerreros, los más altos paladines, que son guerreros espirituales en contra de las tinieblas, en contra de los demonios, en contra de los ángeles caídos, que el más grande de todos siempre ha sido y será Jesús el Cristo de Galilea. Con esto no quiero hacer términos alusivos a que yo soy un religioso o que los científicos no tienen valor o que las iglesias, los científicos, todo esto no tiene valor, sino al contrario. Por eso vamos a develar todos los secretos aquí y ahora en este momento. Y número tres, es algo muy triste, pero es de los maestros, bueno, es un lugar apartado para los maestros más grandes de la luz, tener el honor del tercer poder, que es que cuando tú te mueres, dejas mucho en vida atrás, tus hijos, tu carrera, el dinero que ocultaste bajo el colchón, lo que no hiciste, tus sueños, todo eso queda como resentimiento, queda como angustia en el corazón, duelo, batalla. Entonces hay algunos maestros de la luz que se dedican única y exclusivamente a curar, guerrear o ser paladines. Y también en este caso los maestros que se encargan de guiar a todas las almas a través del camino de la vida y la muerte para su completa y hermosa resurrección. ¿Quién era Pachita? Pachita era una mujer altamente sensorial que podía encarnar en su cuerpo físico otras entidades, ya sea nahuales. Es un nahual, es una entidad espiritual animal del cuerpo causal y el cuerpo etérico. De hecho, se decía y se dice en el libro de Jacobo Greenberg que Pachita podía volar como si fuera un águila, eh, podía
derrumbar paredes como si fuera un toro y también rugir como si fuera un león feroz. Y podía caminar a cuatro patas em, con una velocidad suprema, así como lo hacen los guepardos o los chitas. ¿Ok? Entonces, Pachita era una mujer que podía encarnar en su cuerpo físico entidades. ¿Qué entidades? Entidades únicamente de la luz. No entidades demoníacas parasitarias, sino una entidad llamada, en el libro se dice que es el hermano. ¿Cuál hermano? Cuauhtémoc, último emperador azteca. Fue Cuauhtémoc quien le quemaron los pies, el último emperador azteca, no el que desfalcó Morelos, perdón. Este, bueno, Cuauhtémoc, él era un alto paladín, guerrero, pero su tío Nezahualcóyotl era mucho mejor. Para ser un nahual y también para ser un curandero y también para ser lo que siempre se dedicó a hacer, que era un líder, pero en la antigüedad se le conoce como emperador. Disculpa. Entonces empezamos. Cuauhtémoc, su más grande labor para la luz y para el Padre de todo, que es lo que él dice como el Padre Celestial, Dios, la fuente, como tú lo quieras llamar o conocer. Su labor era de ser un curandero. Hace 500 años, Cuauhtémoc estuvo vivo y su labor era curar a las personas. Muchas personas extranjeras y muchos mexicanos que no conocen la cultura pueden verlo así como que en la época prehispánica se hacían rituales con corazones así a pecho abierto, corazones palpitando así, y sacrificios y todas estas cosas que son meramente cuentos de fantasía, por no decir tontería, pero es cierto que Cuauhtémoc, cuando estuvo vivo, él podía no solamente realizar operaciones, sino también en el cuerpo físico de Pachita podía materializar lo que Jacobo Greenberg diría algo así como que de la latiz a la materia. Entonces, eso es lo que vamos a develar ahora. ¿Cómo se hacían estas operaciones? Las operaciones se hacían, número uno, si tú tenías una enfermedad, un tumor, un daño. ¿Qué es un daño? Un daño es como si la oscuridad de las tinieblas, un demonio o cualquier entidad de bajo astral, como lo son larvas, fantasmas, espectros, dragones incluso. Estas personas podían, por medio de los sentimientos más bajos de las personas, podían enfermar a otras personas. Es decir, esto, imagínate que tú tienes una herida de abandono de tu pareja. Entonces en tu corazoncito bonito se producía un daño que em, el hermano Cuauhtémoc podía retirar con un simple cuchillo de monte o, como yo lo conozco, un cuchillo de sierrita para el pan. Entonces esto era muy importante porque aquí ahora quiero confesar que no solamente conocía a muchas entidades que pueden adentrarse dentro de personas altamente sensoriales y espirituales, sino que también conocía a un curandero. Él era magnífico. No,
no tanto así como Cuauhtémoc, pero yo pienso que están así como a la par. Entonces, él me decía, no voy a revelar su nombre, ni su grado, ni nada que lo pueda comprometer. Entonces, él decía, es que yo no curo, cura el Padre Celestial, la fuente, la divinidad del todo. ¿Cómo? Pon tú que una persona tenía un daño en el corazón o tenía un marcapasos o el cerebro ya no le funcionaba o algún órgano ya no le funcionaba y tenían que operar retirándole una parte del órgano o el órgano o en mi caso unos cachos de columna vertebral. Entonces, lo que él me decía era que alzaba la mirada y cuando estaba viendo, pues obviamente para arriba, hacia donde está la luz del Padre Dios Todopoderoso, él podía hacer así y solamente pedía y podía bajar el órgano y ya lo tenía materializado aquí. ¿Quién daba el órgano? ¿La latiz? ¿La matriz? ¿La pseudoespiritualidad? O lo que Jacobo Greenberg decía algo así como que es que Pachita tiene una alta espiritualidad que podía materializar órganos, pero esto no es necesariamente cierto. Quien daba los órganos era Dios. Es como si, por ejemplo, tú cortas un cacho de cerebro y exactamente el cacho que cortaste te lo podía dar Dios ya perfeccionado únicamente para su trasplante, o un órgano, o una parte de hueso, una parte de lo que sea que le faltara a la persona. ¿Por qué? Porque en el embrión del alma, cuando se va gestando en el vientre de todas las madres, ¿por qué? Porque es imposible nacer sin madre. Entonces, si tú estás viendo esto es porque naciste y porque tienes madre. Pero también es imposible nacer sin el padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Sol y Luna siempre han estado en luz y tinieblas para dar vida al mundo y a las criaturas que vienen del mundo y para el mundo. Entonces, dicho esto, dejen ver si estoy grabando. Sí, qué bueno. Bueno, seguimos. Entonces, ¿quién curaba? Diosito. ¿Qué le daba a sus curanderos? El órgano ya materializado para su trasplante. Entonces vamos a decir quién fue Jacobo Greenberg. Él era un estudiante de la UNAM en psicología y también estuvo en el Instituto Nacional del Estudio de la Conciencia. A lo que puedan decir muchas personas, él no era ningún científico, pero era un autor de libros. Y vemos que en el libro Chamanes de México, el hermano Cuauhtémoc, último emperador azteca, que se metía como si su alma, que bueno, tiene conciencia, tiene inteligencia, tiene un plan y una agenda específica y propia, esa alma de Cuauhtémoc se metía dentro del cuerpo de Pachita y automáticamente decía, ¿saben qué? Ya pueden pasarme a los enfermos porque yo los voy a curar de lo que sea que tengan porque Dios proveerá. ¿Ok? Eso básicamente ya a grandes rasgos. Entonces, también conocí a una entidad así, esta sí la voy a mencionar. Él es Set del antiguo panteón egipcio. Set, el que mató a su hermano gemelo y fue conocido como el que lo desmembró.
y repartió su cuerpo para que ya no se pudiera pues, regenerar. Entonces él también se metía dentro de una mujer y a la mujer hacía que escribiera libros. Pero Seth, él es mucho más antiguo que este mundo, de la vigilia, del mundo físico, del planeta Tierra. Entonces, el hermano Cuauhtémoc, último emperador azteca, vivió hace 500 años y actualmente es un ser de alma que tiene aproximadamente, ¿qué te gusta? Unos 526 años, 530 años. Entonces, este es un alma grande y poderosa que no solamente puede materializar órganos, sino que también puede curar, retirar daños, etcétera. ¿Qué era un daño? Un daño es como si una entidad asquerosa parasitaria, como lo son virus y bacterias, pero de la oscuridad, se adentraran en tu cuerpo de algo, un trauma o cualquier cosa, y cuando retiraba los daños eran como si fueran pequeños órganos negros, y estos daños se metían en una bolsa negra y se desechaban, ¿ok? Pero también había muchas personas que podían colaborar en las operaciones de la famosa Pachita, como lo es Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg era un autor de libros que gracias a su estudio, perdón, su paso en la UNAM y sus estudios pudo hacer no solamente su tesis, sino que varios libros, varias revistillas. Entonces, él es autor de muchas cosas, ¿ok? Quieren que les dé los títulos de los libros y pueden buscarlos, se los daré al final. Entonces, lo que puedan pensar, él fue un autor de libros desde los años, ¿qué te gusta? 1973 a 1988, 89 por ahí. ¿Qué pasó después de que escribió todos estos libros? ¿Por qué desapareció? Etcétera. Lo voy a revelar al final. Entonces, en las operaciones de la famosa Pachita hay quien daba luz. Era la tarea de Jacobo Greenberg. De hecho, Jacobo Greenberg estuvo muy relacionado con Alejandro Jorodowski, aquel autor de libros también, que estaba más relacionado con el ocultismo, el tarot, las ciencias ocultas, etcétera. De hecho, em, Alejandro Jorodowski era una persona, pues ya grande, ya estaba canoso, ya estaba viejo, ya estaba ruco. Pero para Pachita, cuando Cuauhtémoc, el último emperador azteca, estaba dentro de Pachita, es como si ellos tuvieran un encuentro y le dijera, ay, mi niño, ¿qué te pasó en tu piernita, mi niño? Pobrecito. Ay, tienes un daño aquí, tienes algo acá. Y lo que hacía Pachita era, sí te curo y lo que quieras, pero dame dinero para que pues podamos mantener todo este centro de curación. Pero él no te pedía así como de, pues un medio cerebro vale 2,000 pesos o $100, cosas así, sino que era lo que tú pudieras ofrecer y dar. De hecho, Alejandro Jorodowski muchas veces llevó extranjeros de Francia, perdón, me acuerdo de una mujer francesa en los libros de Alejandro Jorodowski. Este, ella fue igual creo que un órgano o un daño, no recuerdo muy bien, pero le costó un billete de 100 pesos, que para el mundo son como $5.
Entonces, un pedazo de órgano le costó $5 y quien daba luz era Jacobo Greenberg. ¿Qué es dar luz? Es agitar así tus manitas y ponerlas y con ayuda de Cuauhtémoc, último emperador azteca, su alma, su control en la latiz, como diría Greenberg, este, podía hacer que la sangre se mantuviera ahí y que no escurriera sangre. Muchos extranjeros dicen, es que hacían sacrificios. No, güey. Un curandero bajaba el órgano y por eso hay escritos que dicen, mira, estos güeyes podían curar así con las manos. Daban luz, daban vida, daban movimiento y daban orden y equilibrio al cuerpo físico, el cuerpo humano. Y daban equilibrio total a la totalidad del ser o de los 7 cuerpos. Entonces, en una de estas pláticas entre Cuauhtémoc y Jacobo Greenberg, se nos dice que Jacobo Greenberg en realidad era un maestro resurrecto de los apóstoles. ¿Qué es decir eso? ¿Quién curaba? Diosito Chucho. Jesús, el Cristo de Galilea, es el mejor de los 3 poderes, de los curanderos, de los paladines en contra de las tinieblas y de los transicionadores de la vida y la muerte para que tú puedas reencarnar y que ya no te duela que dejaste a tus hijos y tu carrera y tu casa y todo lo que hiciste o que piensas que hiciste en vida. Voy a contar alguna experiencia. ¿Por qué? Porque Seth es uno de los mejores maestros para la transición entre la vida y la muerte después de todo el daño que hizo al antiguo panteón egipcio, a Horus, a Osiris y todo este drama egipcio, que fue Set matando a su hermano, tomando el poder por muchos siglos. Se nos dice que fueron unos añitos, ¿no? Fueron siglos, siglos. ¿Por qué? Porque estas entidades casi casi eran inmortales y hasta la fecha Cuauhtémoc tiene unos 500 años. ¿Cuántos años crees que tenga la Tierra? Incluso Seth me dijo que él era mucho más antiguo que la Tierra. Entonces esto es más antiguo incluso que las pirámides. Se dice que primero fue la Esfinge y después ya vinieron las pirámides, las 3 pirámides de Giza o de Gizeh o como se quiera decir. Pero me estoy desviando un poco. Entonces, se dice que Jacobo Greenberg fue uno de los apóstoles. Yo apuesto más a que fue el apóstol Lucas, pero en el libro de Pachita nos dice que fue el apóstol escriba de el que empezó a escribir acá. Lo que es así como eh, Mateo tal, ¿no? O Lucas tal. Entonces, él fue un escriba de Jesús el Cristo de Galilea para criticar los evangelios. Se murió de Petatia y reencarnó en Jacobo Greenberg, que tenía algo de espiritual y podía dar luz para que no solamente no sangrara la herida que abría Cuauhtémoc, sacaba un órgano, lo materializaba, lo trasplantaba y automáticamente Jacobo Greenberg con las manos, obviamente un poquito ensangrentadas, porque luego habían daños que sangraban mucho, la sangre es muy escandalosa, y podían cicatrizar sin dejar marca. Pero se nos dice que en todas las operaciones que hizo Pachita con el ser espiritual de Cuauhtémoc, último emperador azteca, realizaba cerca de unas 20 operaciones al día. Entonces, todas las personas después de la operación se tenían que envolver como si fueran momias, se tenían que envolver en
como en vendajes especiales para su correcta curación, ¿ok? Entonces Cuauhtémoc, último emperador azteca, dentro del cuerpo de Pachita decía que no se podían mover después de la operación en 2 días para que pudieran sanar correctamente. Yo sé que hay muchos curanderos allá afuera, chamanes de México, que aún siguen vivos o que son de la estirpe, del linaje de Pachita, porque Pachita tuvo un hijo y ese hijo va a heredar la sangre para que Cuauhtémoc siga en esa línea sanguínea, pudiendo hacer él su trabajo para con la luz. ¿Cuál trabajo? Sanar, curar, armonizar el cuerpo físico. Seguimos. Este, se nos dice también en una de estas operaciones, bueno, yo cuando leí los libros de Jacobo Greenberg, era como cerca de 2020, ya saben que eh, 2020, ¿no? Entonces yo tenía un trabajo aburrido de oficina donde básicamente toda mi chamba del día la sacaba en 1 hora y media, 2 horas y podía hacer guaje, por no decir pendejo, todo el santo día. Entonces, empecé a leer a Jacobo Greenberg y casi terminando el libro de Pachita, digo, Chamanes de México, Pachita de Jacobo Greenberg, que nos habla de un ente que llegó por una operación. Cuando yo estaba leyendo esto, ya estaba en mi casa, pero me había atrapado el libro, ¿ok? Entonces, ya me estaba haciendo guaje leyendo en mi casa, ¿no? Y en mi casa, sorpresivamente, ¡pum! Se vuela un transformador, ni siquiera estaba lloviendo, etcétera. Ah, y hablando de la lluvia, se nos dice que la tierra y el agua son elementos pasivos. De hecho, en el libro de Chamanes de México en Pachita, se nos dice que la madre naturaleza, que es dadora de vida también igual que el sol. Esto es algo muy bonito porque en un capítulo específico de este libro de Jacobo, hay una parte donde él habla que había una sequía de agua, etcétera, y iban a empezar épocas de lluvia y ahorita estamos en temporadas de lluvia. Entonces es algo muy bonito el agua y la tierra, que son elementos pasivos, mientras que el fuego y el aire son elementos activos de la naturaleza. Los elementos pasivos son que la lluvia es como si nutriera la tierra, a las plantas y a los animales, que muchas veces están en los desiertos de Sonora y solamente buscan refrescarse bajo el sol implacable. Entonces, esto es algo muy bonito que nos deja Jacobo Greenberg en sus libros. Entonces, también se nos decía que Pachita podía volar como un águila, desplazarse como una serpiente, y también alcanzar velocidades como si fuera un guepardo, Pachita, con el ente de Cuauhtémoc, haciendo una especie de, como si fuera un nahual, pero sin la transformación, porque pues el cuerpo de Pachita obviamente no podía pues transformarse de esa manera en un nahual, como hay muchos nahuales que en algún punto se transformaron y dijeron, ah, pues ya me quedo así, y ya no se pudieron volver a su estado humano natural. Entonces, le estaba diciendo que llegó un hombre misterioso a curarse un daño con Cuauhtémoc, último emperador azteca, y él lo reconoció, porque es como si tuviera una capacidad sensorial Cuauhtémoc, independientemente de si está en cuerpo físico o no, pero puede ver tu alma, puede ver quién eres realmente, puede ver
las reencarnaciones o vidas pasadas que tenías y estudiarte, llegando a conocerte mucho mejor que tú. Entonces, pon tú que habían unos 30 pacientes, 25 pacientes. De hecho, se nos dice Cuauhtémoc que para que uno se cure, primero debe ser paciente. Uf, uf, la meca. No, uf, el superconocimiento nos acaba de revelar. Pues sí, hay que ser paciente consigo mismo. Hay que saber tratarse a uno mismo. Hay que saber perdonarse a uno mismo. Hay que ser paciente con uno mismo para poder llegar a un estado de equilibrio. ¿Equilibrio de qué? Entre dos fuerzas, luz y tiniebla. Lo que en el yin y el yang se conoce como las energías potencia. Todo lo malo que hay en lo bueno y todo lo bueno que hay en lo malo. Esas son las energías potenciales. Porque tú potencialmente puedes estar viendo otro video, pero estás adquiriendo conocimiento real y auténtico. Entonces, ¿quién era Pachita? Una mujer altamente espiritual y sensorial que podía encarnar dentro de ella entidades. Se nos dice que tenían que hacer como una cadena de oración o una cadena espiritual para que encarnara dentro de Pachita Cuauhtémoc, último emperador azteca. Y también alguna que otra vez se les coló por ahí un demonio, se les coló por ahí un ángel de la muerte, etcétera. Pero si ustedes se dignan a leer el libro de Pachita, lo podrán descubrir. Porque aquí ahora estamos hablando que el hombre misterioso lo dejaron hasta el final. Cuando yo estaba leyendo a este hombre misterioso, que ya lo habían dejado hasta el final, ya le habían quitado su daño, etcétera, ya le habían vendado, todo esto. A mí en mi casa, en el 2021 me parece, se me va la luz. ¡Pah! Y para mí es algo muy importante porque es como si te dejan sin internet y de repente empiezas ahí así como a estar más enganchado con el libro o con la enseñanza espiritual. Y para mí fue algo muy revelador porque si tú eres hombre, a continuación te voy a dar esta clave que para mí, yo estaba viviendo un proceso de vida y para mí también fue clave en ese momento. Y si a ti te está llegando esta información, no es casualidad y es porque te lo mereces. Y bueno, una disculpa. Primero que nada, quiero, antes de lo del hombre misterioso, quiero decir cuáles fueron los libros de Jacobo Greenberg, que fue La experiencia interna, escrito en 1975, y así nos vamos a ir. La construcción de la realidad, segundo libro, en 1975 igual. La creación de la existencia, el vehículo de las transformaciones, en 1976, más allá de los lenguajes, psicología del aprendizaje, nuevos principios de sociología fisiológica, el despertar de la conciencia, los fundamentos de la experiencia en 1978, el cerebro consciente, bases fisiológicas de la memoria y el aprendizaje, mm, bases fisiológicas de la memoria y el aprendizaje 2, la localización de la memoria, bases fisiológicas de la memoria y el aprendizaje 3, naturaleza de la memoria, bases psicológicas de la percepción visual, 1, estructuras subcorticales, el espacio de la conciencia, las manifestaciones del ser Pachita 1,
Las manifestaciones del ser 2 con Cuauhtémoc en 1982. La luz angelmática, En busca del ser, meditación autoalusiva en 1987, que es uno de mis mejores libros que yo recomiendo. Pronto, si tiene muchos likes este video, voy a hacer un video sobre la meditación autoalusiva, cómo la logré mejorar y cómo hacerlo en tu vida diaria. Retorno a la luz del ser México, Chamanes de México 1, Psicología autóctona mexicana en 1987, Los chamanes de México y Misticismo 2, que es Misticismo indígena, Alpa Corral, México, escrito en 1987, Los chamanes de México 3, este es el libro del que estamos hablando, Pachita, 1988, Chamanes de México 4, La cosmovisión de los chamanes de México 5, El cerebro de los chamanes de México 6, La voz del ver, la, la expansión del presente en 1988, Creation of Experience en 1988, Psicolofisiología del poder y Cantos de ignorancia iluminada, último libro en 1988. ¿Qué nos dice todo esto o todos estos títulos de Jacobo Greenberg? Que sí, se recibió como psicólogo, psiquiatra, un estudioso de la mente y de los campos mentales, submentales, de la hipnosis, meditación. Todo esto nos lleva de lo científico a lo espiritual. Perdón, perdón, mi estómago, que aquí debo de decir algo muy importante. Si tú eres un ateo, si tú eres una persona que dice, güey, yo soy un ateo y no creo en Dios y no creo en la luna y la madre naturaleza y Coatlicue y Tonantzin, yo no creo en estas cosas. Déjame decirte que no solamente estás equivocado, sino que eres tonto y nunca vas a tener la razón y nunca vas a tener una pizca de conciencia interna, sutil. Y todo esto es muy raro ver una persona religiosa que se vuelve atea, pero es muy común ver muchos científicos que dicen, güey, yo estudio el ojo humano y digo, esta madre a huevo la hizo un ser inteligente. Por no decir, esta madre la hizo Diosito. Yo veo todo el funcionamiento de los órganos, la sintetización de las proteínas, la sangre, eh, todo lo que es adenosín trifosfato para la gasolina del sistema autónomo, por no decir individuo, de cada especie, que es un sistema perfecto, un conjunto de sistemas que se complementa, por no decir más, este, vemos que hay una constante. ¿Cuál es la constante? Personas ateas que dicen, hoy tuve una experiencia cercana a la muerte y ahora ya creo en Diosito. Pero es muy difícil ver un güey que se ríe de estos temas, que se burla por ignorancia, inconsciencia y pendejismo. Yo principalmente, no tú, pero es muy difícil ver una persona científica, digo, perdón, un religioso que crea así ciegamente en Chuchito, en Diosito, en Buda, Siddhartha Gautama,
Krishna, y todas estas deidades, Mitras, Quetzalcóatl, Enki, Enlil, Anu, Nishishida, Inanna, Shamash. Perdón, me estoy yendo por la rama. Es muy difícil ver una de estas personas que dice, yo voy a hacer algo. Pero es muy fácil ver muchos científicos que se unen para reconocer la existencia de una conciencia superior. Y no te estoy diciendo teorías conspirativas. De hecho, YouTube, para mí, ha sido una meca de censura. Por no decir, me han penalizado por decir groserías, por decir lo que pienso, por decir lo que yo soy y muchas de estas cosas, pero mi canal es como si YouTube me dijera, güey, queremos que nada más hable de skate y no digas noticias y no digas esto y etcétera, pero aquí ahora yo soy la variable de la ecuación. Entonces, este es mi canal y yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hablar de lo que yo quiera, etcétera. Entonces, estábamos hablando de este personaje que es una reencarnación que, que fue amigo de Cuauhtémoc, último emperador azteca, se murió, se petateó. Y después de 500 años, 200 años o los años que hayan sido, me parece que fueron 480 años después de la muerte de Cuauhtémoc. Bueno, incluida su periodo de vida, que debieron de haber sido como menos de 100 años o lo que vivió. De hecho, Cuauhtémoc, último emperador azteca, es algo muy triste, porque su alma gemela era la Malinche. La Malinche era una mujer que vio a los españoles y se deslumbró por su belleza y prefirió a ellos. Eh, Ser infiel a uno de los maestros más grandes resurrectos de la luz e irse por la superficialidad. Entonces, si tú eres hombre vas a entender esto, y si eres mujer también vas a entender lo que es preferir la superficialidad, irte por un camino asqueroso y terminar más vacía de cómo estabas o de cómo empezaste. Triste realidad, pero muchas veces así son las almas gemelas. No están ahí para ir felices por siempre, sino para crecer. Crecer como de la peor manera, reflejando lo más asqueroso y vil de la otra cara de las almas gemelas. Entonces, la alma gemela de Cuauhtémoc, último emperador azteca, era la Malinche. De hecho, en la antigüedad o en el México prehispánico, para decirle a una mujer, mm, la palabra con T, ta, y que termina con uta, em, algo más triste, más asqueroso, más deleznable, más tú, vasija que te corrompiste y que ahora ya no eres más que desdén, discordia y nulidad, por no decir otra cosa, se les decía Malinche, ¿ok? Entonces, yo estaba viviendo este despertar de la conciencia cuando se va la luz. Y entonces yo dije, nah, esta pedo fue el libro y la mamá, muchas cosas. Entonces, voy a leer una pequeña parte del libro, pero con esto no estoy haciendo alusión a ninguna reproducción material de el trabajo de un autor de libros, sino que te estoy instando a leerlo por ti. No me creas. Todo esto que te he dicho, no me lo creas. ¿Por qué no lo compruebas por ti mismo o ti misma? Y bueno, empezamos y sí, aquí ahora dice así. Tururu, perdónenme.
Entonces el hermano lo conoció y al verlo se emocionó y se entristeció. ¿Quién era el hermano? El hermano Cuauhtémoc, último emperador azteca. De hecho, se dice que una vez, Jacobo Grinberg no era el único que podía estar en las operaciones, sino que también tenía otras dos ayudantes mujeres que le ayudaban. Entonces, cuando Cuauhtémoc se fue del cuerpo físico de Pachita, lo siguieron al güey. Entonces, dicen estas mujeres que lo siguen, que tenían mucha curiosidad, ¿no? Entonces, que se les planta así de frente, o sea, es como si de repente les cayera un rayo, así como de, güey, ya lo estamos siguiendo y acá, y no les ha dado cuenta, y de repente, pum, lo perdimos a Cuauhtémoc, y ya lo siguen. No, pues lo perdimos como por aquí, y están las dos mujeres, y les cae un rayo enfrente, y ese rayo llega en cuerpo etérico, o causal o en cualquier de estos cuerpos, este, el auténtico Cuauhtémoc, último emperador azteca, con su penacho, con sus plumas, con esta madre que era como para taparse del frío, era como una capa ceremonial. Y entonces las mujeres solamente notaron un detalle único, eran el siguiente: las piernas de Cuauhtémoc, último emperador azteca, aparte de que estaban todas quemadas por lo que le hicieron Hernán Cortés y los españoles a Cuauhtémoc, ellas dijeron que eran así como dos troncos de árboles, que eran como dos piernas así macizas y por no decir chingonas, ¿ok? Entonces, el hermano lo reconoció y al verlo se emociona y se entristece, y solamente le dijo: querido hermano, ¿por qué estás en este estado? Debes levantar tu vista y salir del orificio en el que te han metido. Sé que es por una mujer y sé cuánto te duele. A mí mismo me lo hizo la Malinche. Recuerda su traición y mi dolor. Pero a pesar de eso me levanté y con el alma rota, pero con voluntad de hierro, hice frente al invasor y defendí a mi pueblo. Estás triste, no ves futuro. Pero yo te digo que existe, y muy bello, y debes levantarte y andar recto. Tú eres muy luminoso, y nada debe hacerte caer. Pon tu voluntad al frente, álzate, ofrece tu pecho al destino, y no dejes que algo así te derrumbe. El siguiente enfermo ha sido abandonado por su mujer, llevándose a sus 5 hijos con ella. Cuauhtémoc se le ofreció para visitar a la hembra y hacerla entrar en razón. Iré en espíritu y tú mientras tanto espera. Antes del inicio de las operaciones le preguntó a Cuauhtémoc acerca de la traición de la Malinche y solo dijo: se emocionó con los bárbaros. Así son las mujeres cuando les hace falta centro. Una persona que vamos a ponerle D vino a informarle al hermano acerca de la lista de operaciones y este le pidió que las dividiera de los ojos líquidos y sangre. O sea, personas que estaban malas de los ojos, personas que estaban malas de los líquidos, ya sea riñones, bueno, ustedes saben, y personas que estaban malas de la sangre, ya sea del corazón, arterias o venas, de lo que se conoce como sangre oxigenada o sangre desoxigenada, ¿ok? También tiene mucho que ver los riñones porque aparte de que los riñones sintetizan proteínas, también purifican la sangre. Bueno, seguimos. Así debe ser el orden, hermano. Yo observaba todas estas maniobras y de pronto tuve la sensación más bella y familiar en el ritual que recuerdo. Siempre sucedía lo mismo. D venía y luego el hermano preguntaba por R, otra persona que estaba dentro de las operaciones, y ella venía trayendo los órganos por ser injertados y otras cosas que no era alcanzada a saber para qué son. Y muchas veces Cuauhtémoc ni siquiera sabía
para qué eran esos órganos, esos pedazos de hueso, pero era lo que el padre ya le había dado. Es como de, pues ya tenemos los órganos para estas gentes, pero también nos dieron todo este desmadre que son otros huesos, ¿ok? Entonces ya estamos curando a estas gentes y de pronto llega otro paciente que se acaba de chingar la cadera y que no lo pueden bajar de la nave o del carro o de donde lo traigan porque les duele un chingo. Entonces para eso eran los demás huesos, etcétera, ¿no? Seguimos. Es algo muy triste que Jacobo Greenberg, Greenberg, él en un capítulo le pregunta acerca de todo lo que vivió a su corta edad siendo un emperador líder y también un curandero de la luz, sino que también enfrentó la invasión de los extranjeros, se levantó, peleó y venció, después claro de que le quemaran los pies. Entonces, si quieres saber mucho más de esto, te invito a que veas el libro de Chamanes de México, Pachita, ¿ok? Entonces seguimos. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el cometido? Enfrentar toda la ola de desinformación sobre el superespiritista, de científico a chamán Jacobo Brinberg, y toda la desinformación que hay allá afuera, porque si te dicen, Jacobo Brinberg dijo esto, lo que no sabías de Jacobo Brinberg, todas esas cosas que me da mucha tristeza en el alma ver en videos de YouTube, como este, jaja, dale like, suscríbete y así, comenta qué te ha parecido hasta ahora y si te ayudó toda esta información única y poderosa. Porque aquí ahora te voy a revelar no solamente los secretos de Jacobo Greenberg, sino también sobre algunas otras entidades y seres. Bueno, ¿qué le pasó a Jacobo Greenberg? Este, en los años 1990 en adelante, por no decir a partir de 1988, cuando escribió su último libro, en los años 90, Jacobo Greenberg es capturado por la agencia de inteligencia gringa, por no decir, sí, este, ¿para qué? Porque en esos años estaba bien de moda lo que es la lobotomía. Es que te metan un pinche palo por la nariz y te hagan así como una incisión en el cerebro para que estés bien tranquilo. Y también lo que es el MK Ultra, todos estos como archivos clasificados y desclasificados sobre telepatía, visión remota, principalmente la visión remota, porque estas personas de las inteligencias centrales se dedicaban mucho en ese entonces a estudiar por valga la redundancia, el estudio del océano, y después dijeron, güey, vámonos al espacio. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor se encontraron a Leviatán, en las profundidades del océano. Entonces dijeron, vamos a salir del planeta. ¿Ok? Entonces, ¿para qué lo capturan? Para ampliar todos estos estudios. Le dijeron, sí, te vamos a dar un laboratorio bien chingón y pacientes y madre y media. Y al final él fue el paciente. O el loquito que decía, al igual que Alejandro Borodowski, güey, yo vi cómo le hizo así, bajó un cerebro. ¿Pero quién le da el cerebro? Fuente del Dios Todopoderoso, porque nada escapa del todo. Y aquí también vamos a entrar en lo que sería Carl Gustav Jung, perdón, que en este aspecto podemos intuir que lo que para Jacobo Greenberg es la latiz, para los hermanos que hicieron la película de Matrix, es los pinches codiguitos esos de verdes,
que es lo que ellos dirían como la matriz o la latiz de Jacobo Greenberg. Entonces, para los yuruvedas, mayas, los árabes, los egipcios, todas estas conexiones e interconexiones de conciencias son como nodos. Tu conciencia es parte de la totalidad de las conciencias, lo que para Carl Gustav Jung fue conocido como el inconsciente colectivo. Cuando tú te duermes y vas al mundo astral de la ensoñación y dejas tu cuerpo físico con el cuerpo etérico para que el cuerpo etérico regenere en la noche el cuerpo físico y puedas descansar. O viceversa, algunas personas que no descansan porque el cuerpo etérico está jodido, dañado por adicciones, tabaco, drogas, alcohol, etcétera. Entonces, no puedes obtener una regeneración o un descanso óptimo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Así, seguimos. Entonces, todo esto es lo mismo. Hablamos de lo mismo. Una conciencia conectada con muchas conciencias que forman la red inconsciente del inconsciente colectivo. Vamos a sacar una frase bien chingona que es de Carl Gustav Jung, que dice así: hasta que tu inconsciente, que es lo que no sabes, se vuelva consciente, que es lo que sí sabes, hasta que tu inconsciente no se vuelva consciente, tu subconsciente, que es esa parte del cuerpo astral que se va a jetear y tiene sus pinches aventuras y va manejando, atropellando más des- eh, dormidos. ¿Qué es decir esto? Ciegos guiando a otros ciegos, los famosos sacerdotes, perdón. Líderes de sectas, líderes de libros que leen a letra muerta, libros de la antigüedad, como lo es el Corán, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, etcétera. Seguimos. Este, hasta que tu inconsciente no se vuelva consciente, tu subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Seguimos con otra frase chingona de Carl Gustav Jung que me gusta mucho, que es lo que yo diría como correspondencia de corazones, afinidad de mentes y también de personas, de individuos, que dice así: el contacto entre personas es como el contacto entre dos químicos, elementos químicos, ¿no? Dos pinches químicos. Que tienen acá su batita blanca, ¿no? El contacto entre personas es como el contacto entre dos químicos. Si hay reacción, ambas se transforman. Espero haberte transformado un poco más en este video revelador. Esta es la verdad que te hará libre. Puedes ver ahora esta lista de reproducción y también este video y pícale este botón para suscribirte. Y sí, este video es el siguiente y es: ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Por el siguiente video que habla sobre las religiones y cómo yo a mis 15 años me dio por estudiar. Güey, si el catecismo es una religión pedorra, ¿cuál fue la primera religión? ¿O cuál es la religión más completa? ¿Quiénes son los nombres? ¿Cuáles son las personas que hicieron el mundo físico como lo conocemos aquí y ahora? Y eso te lo voy a decir en el siguiente video. Así que suscríbete, ¿verdad?